Muy buenos días, hermanos. Hoy es 27 de diciembre. Llegamos al último domingo del año. Increíble, ¿verdad? Hoy nos despedimos de todos los desafíos inesperados y los grandes aprendizajes que vivimos, deseando que el año nuevo sea para todos conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que vivimos y nos pasa siempre tiene consecuencias importantes en nuestra vida. En un mensaje que envié hace unos días, un señor me respondió: yo siento mucha grandeza y felicidad porque logré recuperar a mi esposa. No era que estuvieran separados, pero era el tiempo que vivían de trabajo que no les permitía estar juntos. Y eso hizo este año que hubiera unidad en la familia. Somos los pastores de la Iglesia Internacional de Adoración. Estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Y hoy quiero preguntarles, ¿quieren disfrutar la verdadera prosperidad? La Biblia nos enseña en Filipenses 4:19, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo afirma que Dios suplirá todas las necesidades de sus hijos, puesto que Él es el Rey y el Señor del universo, dueño del oro y la plata, y de todas las riquezas del mundo, nos lo enseña en Ageo. Y nada es imposible para Él, nos lo dice Lucas. Dios puede satisfacer las necesidades de todos aquellos que se acerquen a Él creyendo, si esta es su voluntad. Pero por eso David declaró: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermoso Salmo 23. Y todos los que hemos creído en su Hijo, tenemos garantizada la provisión divina. ¿Pero acaso significa esto que nunca estaremos enfermos, ni hambrientos, ni tendremos ninguna necesidad? Bueno, esto lo predican algunos en su famosa llamada doctrina de la prosperidad. Ellos enseñan que la palabra de Dios revela que la escasez y la pobreza no están incluidas en los planes de Dios para aquellos que le obedecen, pues la voluntad del Señor para ellos es siempre la prosperidad. Ciertamente, Jeremías en el 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Sin embargo, es necesario que entendamos que el propósito fundamental de Dios es nuestro crecimiento espiritual, con el fin de prepararnos para pasar junto a Él la eternidad. Por eso en ocasiones Él permite que pasemos periodos de adversidad y de carencia o escasez, porque en estas situaciones Él puede trabajar en la transformación de nuestro carácter y en el fortalecimiento de nuestro espíritu. Es a través de las pruebas que Dios puede pulirnos hasta lograr su propósito en nuestras vidas. Así le dijo Jesús a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras del Señor nos muestran claramente que aún a los que hemos decidido seguirlo nos esperan pruebas y sufrimientos en este mundo. Pero al mismo tiempo nos dice que si confiamos en Él tendremos siempre su poder a nuestra disposición. Estos preceptos los resume el apóstol Pablo Juan en su epístola al anciano Gallo, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una íntima relación con Dios por medio de la cual crezcamos espiritualmente nos permitirá disfrutar de una manera profunda y verdadera cualquier beneficio material que obtengamos, pues lo vamos a recibir en el momento perfecto y en las condiciones ideales. Amén. Sin embargo, hemos oído de personas que se han ganado millones de dólares y en la lotería, y de su vida se ha convertido en una verdadera desgracia. Matrimonios terminados en divorcio por esta causa, hijos y padres disgustados por la ambición del dinero y hasta asesinatos cometidos debido a la avaricia y a la envidia. Simplemente no están preparados espiritualmente para disfrutar de las riquezas materiales. En su carta a los Filipenses, justo antes del pasaje de hoy, el apóstol Pablo escribe la base de la promesa mencionada allí. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos,
pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dávida, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Estos cristianos de Filipos habían crecido espiritualmente y lo demostraban por medio del amor y la generosidad para con Pablo. Por eso estaban preparados espiritualmente para recibir al Señor todo lo que necesitaban. Dios sabe perfectamente cuándo somos aptos para recibir la prosperidad que viene de Él. Por eso debemos vivir constantemente en comunión con Él, adorarle, amarle y obedecer su palabra. Busca el rostro del Señor en oración cada día de tu vida. Lee la Biblia, medita en sus enseñanzas, aplícalos a tu diario vivir. A medida que prosperas espiritualmente, disfrutarás de la prosperidad que Dios desea para ti en todos los aspectos de tu vida. Es importante estar siempre cerca del Señor. Por eso te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a entender y aplicar en nuestra vida los principios de tu palabra. Ayúdanos a prosperar espiritualmente, de modo que estemos preparados para recibir todas las bendiciones y la prosperidad que tú tienes para nosotros en este nuevo año, en todos los aspectos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, un feliz año. Este año fue de enseñanzas, fue maravilloso. No podemos pensar que estuvimos guardados porque necesitábamos descansar estando guardados. Necesitábamos aprender de muchas cosas. El que no haya aprendido tiene un corazón muy endurecido, como lo estudiamos en el domingo pasado. Pero sabemos que para todos fue bueno. Que tengan un verdadero descanso esta noche del año nuevo, este fin de semana. Por favor, cuídense, sean juiciosos y que el Señor los bendiga. Los extraño a todos, los amo a todos y para todos mi más sentido abrazo. Sí, ya me emocioné. Mi más sentido abrazo, los quiero, los amo y un feliz, feliz año. Mi amado pastor. Amén. Gracias, amor. Bueno, muy bien. Me parece que este es un sentir común. Me parece que esto es lo que nace de un corazón sincero, de una persona que es capaz de amar y de comprender el amor de Cristo para los demás. Bueno, muy bien, sí, 27 de diciembre, gloria a Dios, ya estamos a puertas de este nuevo año 2021 y como siempre, año tras año, la expectativa de la Navidad, del año nuevo y qué nos va a traer el año nuevo y muchas cosas se prometen, muchas cosas se ofrecen, la gente como que incrementa su oración, pero una oración a veces como muy egoísta, muy centrada en lo que se quiere, pero menos e invocan el nombre de Dios y Jesús y esto, pero en realidad están dispuestos, quieren aprender de Dios, realmente quieren conocer de Dios o quieren solamente disfrutar sus dádivas. Muy bien, como hemos venido hablando en la serie Muerto al Pecado, hoy es la última parte y hubiera querido profundizar mucho más, pero no sé, de alguna manera pienso que creo que el Señor me está indicando que les deje a ustedes el encontrar en la oración y la meditación, la lectura de la palabra y la meditación en ella, encontrar más cosas, porque Dios les quiere dar más cosas. Así que yo los invito a que eso hagan, aparten tiempo para el Señor cada día y verán cómo sus días van cambiando. Bueno, ya hemos visto varias cosas. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Satanás tiembla cuando una persona entiende el propósito de Dios en su vida y para el mundo, porque ya nos convertimos en autoridades espirituales sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mismo Satanás. Recibimos un cuerpo nos vivifica un cuerpo el Señor a través de el vivir de acuerdo a su palabra y entonces aprendemos a que ya no nos domina el pecado. Por eso el título de la enseñanza de hoy, ya no me dejo dominar. Ahora escuchen, yo no lo estoy invitando a usted a que sea insujeto.
si quiere alargue el título, ya no me dejo dominar por Satanás, por el pecado y la muerte. Para que no quede esto como suelto y la gente piense que estoy invitando pues a la insujeción, es decir, a la armonía, a la que no haya armonía. Los estoy invitando al contrario, a que haya armonía, que haya completa paz y completa compenetración aplicando estas enseñanzas de Dios, que es su voluntad para nosotros. Muy bien, los voy a invitar a que, como siempre, dispongan este momento. Es especial porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y no permita que nada lo distraiga. Señor, gracias por la oportunidad de presentarme ante este auditorio virtual. Señor, yo sé que tu palabra, y me has permitido llegar con tu palabra a muchos lugares, a mis amigos, hermanos en otros lugares, inclusive otros países. Gracias, Señor, porque me escuchan allá, mis hermanos con los que aprendí allá en Estados Unidos, los quiero saludar y bendito. Señor Dios, te pido que los sigas llevando por el buen camino, Padre, que no los apartes de ti nunca, porque esa es tu promesa, y que los protejas de todo mal y peligro, Señor, en Cristo Jesús. Ayuda que, permítenos que si hay velos todavía en nuestro entendimiento se caigan ahora en el nombre de Jesús, y que tu palabra prospere, Señor, prospere, Señor, en nuestra alma. Gracias, Padre. Amén. Entonces, muerto al pecado y diferentes tópicos, sobre todo sobre lo que esto significa, términos que encontramos en la Biblia que la gente se va acostumbrando a ellos, pero en la realidad, en la vida práctica, nos damos cuenta que son muy pocos los que verdaderamente entienden su significado. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Fue el primero de los temas de esta serie, donde traté de hacer ver por medio de la Biblia, de ejemplos prácticos, lo que esto significa para el creyente, el discípulo de Cristo, que está aprendiendo sobre la revelación que da el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Y luego vimos el temor de Satanás para enseñar que al haber muerto junto con Cristo en la cruz, y esto lo recibimos por fe, el creyente pasa de un estado de temor a ser temido por Satanás, debido a que ha entendido el poder que Dios le ha otorgado, la razón por la cual le fue dado ese poder y cómo debe vivir su vida en este mundo sabiendo que Dios provee para absolutamente todas sus necesidades conforme a su generosidad. Ahora, no es un mandamiento, perdón, no es una ley que usted tenga que aplicarse. El asunto es este. El asunto es que si usted quiere ser un discípulo de Jesucristo y quiere realmente ser un verdadero hijo de Dios en este mundo, pues lo que debe hacer es aprender de lo que Él dice y hacer como Él le dice. Eso es todo, es hacer caso. Ahora, el último tema antes de hoy fue su cuerpo ha sido vivificado, lo cual significa la restauración de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, por la fe y el poder de Dios que fue desatado en la cruz para el creyente. Y hoy inicio la conclusión de esta serie de enseñanzas que deberían conducir a cada persona que ha estado escuchando, no solo al deseo de buscar más sabiduría sobre este tema, sino también a la vivencia en la práctica diaria de lo aprendido, para que entre y asuma esa posición de realeza, de sacerdocio, de real sacerdocio, y compruebe por sí mismo la voluntad, la bondad, la riqueza y el poder de la voluntad de Dios como un resultado de la vida por fe. Recuerde que todo esto es por fe y para fe. Ahora, el título es, como les dije, ya no me dejo dominar por el pecado. Es el tema de hoy, esperando que el título no lo lleve a pensar en su capacidad, en su orgullo arrogante y prepotente de ser capaz por sí solo de derrotar a Satanás. Lo primero, porque él ya está derrotado por Jesucristo en la cruz. Y segundo, porque no hay ningún poder humano que hubiese sido capaz de hacer lo que solo Jesús
hizo en la cruz. Voy a comenzar con los siguientes versículos como base de esta enseñanza. Como siempre le he pedido, pues tome nota, por favor, de las citas, pero no los apunte solo en el papel y guárdelo después, no, vaya sobre ellas, medite sobre ellas, pídele a Dios sabiduría. Y yo sé que el Señor le va a enseñar mucho más de lo que yo le puedo enseñar, y el día de mañana usted me va a poder enseñar a mí. Romanos 6, 1 al 10. Y vamos a leer primeramente los 3 primeros versículos. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Entonces Pablo lanza un par de preguntas a su auditorio en aquella época, luego de venir enseñando en los anteriores capítulos lo que es vivir tratando de satisfacer la ley. ¿Se acuerdan que hace 8 días les dije, léanse del capítulo 1 al 7 de Romanos y van a comprender un poquito más? Y esa ley que nadie puede vivir por ella porque nadie puede cumplirla a cabalidad, y de explicarles el significado de la gracia que es a través de Jesucristo. Y llega a este capítulo iniciando con las preguntas sobre el pecado, preguntando de una manera retórica a las personas si era entonces lícito persistir en vivir haciendo el mal para que abunde como consecuencia el favor de Dios. Pablo mismo responde estas preguntas de una manera enfática, explicándoles la razón del por qué no. Ahora, note que Pablo no les dice a ellos que no lo hagan, sino que les dice en su respuesta que no es posible, porque hay una razón fuera del alcance del poder del hombre. Es decir, el hombre corriente no lo puede dejar de hacer. Esa es su naturaleza, en eso creció y vivió. Y eso es lo que él quiere hacer. Incluyendo el creyente que no entiende lo que es estar muerto al pecado. Tampoco lo puede hacer aun cuando este sea el propósito de Dios para todos. Ahora, yo espero que usted me comprenda, ¿sí? Que no me malinterprete y no se apresure a sacar conjeturas. Lo que yo estoy diciendo es aquel hombre corriente que vive simplemente en un ritual religioso, sin entendimiento de la voluntad de Dios. Ahora, solo aquel que entendiendo su nuevo nacimiento y alineándose con el poder del Espíritu Santo, lo cual se logra aferrándose a la verdad de Dios para vivir conforme a esa verdad y no a sus emociones o lo que ve con sus ojos naturales, sino asumiendo esa verdad como lo único cierto, entonces podría dejar el pecado de lado. ¿Qué significa que hemos muerto al pecado? Significa primero que no es cuando dejemos este cuerpo en nuestro proceso conocido como muerte, porque si notan las conjugaciones de los verbos, está hablando de que esto ya se hizo, ya pasó. Entonces es un evento que nuestros sentidos, nuestro intelecto condicionado a la prueba, no puede comprobar, y por eso es que muchos no creen. Hemos muerto significa que por la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios nos hace resucitar de nuestra condición de muerte eterna, que es la separación de todo ser humano de Dios. Entienda que Dios es perfecto, que Dios es santo, por lo tanto, y eso es perfección, por lo tanto no puede tener ninguna relación con el pecado, como lo dice en Corintios. Con esto lo que quiero que usted comprenda, o lo que pretendo es que usted entienda que nosotros estábamos en una condición en la cual no podíamos tener una relación con Dios, y eso significa estar muerto. ¿Ven? Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios 6, versículos 15 al 17. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo?
¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo lo recibiré. Entonces, si Dios no puede tener relación con el pecado, por la fe en Cristo nos hace renacer conforme a su voluntad, conforme a su imagen, o sea, como Él quiere, y a su semejanza, es decir, en santidad, porque su justicia es aplicada a través de la fe que tenemos en Jesús. Esa justicia nos la aplica a nosotros y nos hace separados para Él. ¿De qué separados? Separados del pecado. Ahora recuerda esto, hermano, que yo he insistido cada domingo en que esto es por fe. O sea, usted no lo siente, usted no lo ve en sí mismo, usted oye que esto viene de Dios, usted lo cree y se aplica a ello. Usted dice, lo voy a hacer, porque si Dios me lo dice, eso es verdad. Y Dios tiene el poder para que esto se haga verdad en mí y por eso yo soy su justicia. Amén. Entonces Él me hace a mí santo. Por eso usted ve cuando inicia Pablo sus epístolas, dice a los santos que están en tal lado. Está hablando a las personas. ¿Por qué santos? Porque fueron separados, apartados del pecado y del mal. Esa justicia de la que hablo y que estoy acentuando ahora, que he hablado todos los 3 domingos anteriores, esa es la justicia de Dios. No es mi justicia. A mí no me parece justo, pero a Dios sí. Dios hizo que esa fuera su justicia y que se aplicara en mí por medio de la fe en Jesucristo. Dios lo puede hacer. ¿Y quién puede decirle que no? Es el que todo lo puede, Él es el que todo lo sabe. En fin, Él es amor, Él es misericordia. Esas son sus definiciones, porque todo eso está apoyado en sus atributos. Por su poder, por su voluntad, por su deseo absoluto y soberano, y esta es la verdad de Dios revelada a los hombres, que creemos por el Espíritu Santo, hace que ocurra un nuevo nacimiento que se da desde el interior del hombre, dando vida al espíritu del hombre, en otras palabras, limpiándolo de toda impureza, haciéndolo aceptable para Él, para poder habitar en nosotros en la persona del Espíritu Santo, para desde ahí traer la revelación de la palabra, de su palabra, a nuestra alma, para que entendamos su deseo y la creamos, al punto de producir una renovación en la manera en que pensamos y procedemos. Y orientado todo, orientando nuestra voluntad para hacer las cosas como Él nos enseña, para vivir de acuerdo a como Él nos enseña, para entonces vivificar nuestros cuerpos mortales como lo enseñaba el domingo pasado. Y cuando nos hacen nacer de nuevo, entonces en su poder ejecutado a través de Jesús en la cruz sobre Satanás, la muerte por causa del pecado ya no prevalece para el creyente. Esto ha sido todo poder de Él, todo hecho por Él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos acogemos a eso. Recuerde que estoy hablando de la muerte eterna, pues este cuerpo debe quedarse para poder recibir el que Dios siempre quiso que tuviéramos. Pero mientras eso pasa, mientras, como hablamos nosotros aquí en el mundo, mientras Él nos llama a su presencia, mientras Él nos llama al estado en que Él quiere que estemos, aquí y ahora, en este mundo, podemos vivir de una manera en victoria realmente. Que esto lo enseñé o lo expliqué, traté de explicarlo el domingo pasado. Por eso entonces dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado. Fíjense que Pablo no está diciendo algo como nosotros que quisimos morir al pecado o que nos propusimos morir al pecado. Pablo
dice nosotros que hemos muerto al pecado, porque vivimos por fe y para fe. Usted recibe la verdad de Dios por fe y sigue viviendo para aplicar esa fe en lo que Dios dice, lo cual va a llevar a vivir una vida diferente, libre del poder de Satanás y del pecado. Vamos a 2 Corintios 6, versículos 4 al 6. Vamos a continuar con ellos, pero déjeme entonces ir por partes. 2 Corintios 6, 4. Por tanto, mediante el bautismo, ¿qué es el bautismo? Permítame un paréntesis. ¿Qué es el bautismo? Como usted lee allá en la primera parte, fuimos unidos con Él, hecho uno. Él nos metió en Él. Ese es el bautismo. El bautismo en agua es lo mismo. O sea, el bautismo en agua es un simbolismo del bautismo en el Espíritu. Cuando usted se sumerge en el agua, se hace una con el agua. Ella lo inunda, ella lo envuelve en ella. Así es. Cristo nos bautizó en Él. Eso es lo que quiere decir. Fuimos metidos con Él. Fuimos sepultados, como dice aquí en la Escritura. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte. Fíjese que Él nos lleva a su muerte. Recuerde que esto es por fe, esto no es por lógica. Él nos lleva a su muerte, nos mete en su muerte. Así que morimos ahí, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces Él nos mete en Él, morimos en Él y nacemos con Él a una nueva vida. En efecto, dice el 5, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Entonces, esa enseñanza que existe de que tenemos dos naturalezas, pues es un error. Porque si el versículo 6 aquí, que dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, pues allí quedó. Porque al nacer no nació con esa vieja naturaleza, sino que nació con una nueva. O sea que usted no tiene dos naturalezas, usted tiene una sola. Entonces concéntrese en la nueva naturaleza, no en lo que usted era, aunque de pronto se manifiesta a veces. ¿Pero por qué se manifiesta? Porque estamos en el proceso de renovar nuestro entendimiento. Es decir, hasta cuando estemos realmente convencidos, ciertos en la práctica de dominar el pecado, porque tenemos poder para dominarlo ahora, y el poder que tenemos no nace de nosotros, sino del Espíritu que está en nosotros. Por eso es que ya no seguimos siendo esclavos del pecado. Por eso es que por eso es que estamos muertos al pecado, por eso es que el cuerpo nuestro entonces es vivificado, ya no se presta para el pecado, sino que se presta para la vida eterna, para la vida de autoridad, de real sacerdocio. Amén. Entonces, si usted vuelve sobre estas escrituras una y otra vez hasta que ella se haga vida en su mente, lo va a comprender mejor. No olvide que por estas razones que estudiamos la Biblia, para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena para todos. Eso es lo que Él desea, que lo comprendamos todos. Por eso es que la gente cuando dice es que yo soy pobre, o cuando dice yo soy terca, ¿qué está declarando? Una naturaleza condenada. Cuando dice yo soy un enfermo, cuando dice yo soy un inútil, está hablando una naturaleza que Cristo ya le quitó. No está hablando su nueva naturaleza. Ese no es el lenguaje de Dios para usted. Eso no es lo que Dios quiere para usted. Porque Dios por eso hizo todo en Él mismo, en la persona de Jesús, para que usted creyendo solamente fuera liberado de todo eso. Y por lo tanto usted debe, si usted cree en esto, usted debe entonces adoptar un nuevo lenguaje. Recuerde que de esto hablé ya un domingo. Y es la única manera, cuando usted comienza a hablar en nuevo lenguaje, recuerde que la fe viene por el oír. ¿Amén? ¿Y qué es lo que estás oyendo? De la palabra de Dios. Entonces, si Dios me dice que yo soy nacido de nuevo, que soy su hijo, que soy libre del pecado, que ya no soy esclavo del pecado, que Satanás está debajo de mis pies, porque toda potestad me ha sido dada a mí, el que está en mí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo hablo? Hablo lo que Dios me dice que soy ahora y en la posición que Él dice que yo estoy ahora, porque Él me puso allí.
Y esto no es para que usted se esfuerce en no pecar cada día. Porque si usted lo hace, eso no va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si usted se empeña, hoy no voy a pecar, hoy no voy a hacer esto, lo que va a lograr es cansarse y va a pecar rapidito. Va a darse cuenta que no puede y probablemente deseche la Biblia como la palabra de Dios, considerándola solo un libro más. No está en su poder. Pero pastor, entonces si fallo, pues vuelva y levántese. Dele alabanza, gloria a Dios. Recuerde a David, recuerde a Abraham, recuerde a Noé, recuerde a José, recuerde a todos. Todas estas personas se equivocaron, todas, una y varias veces. ¿Qué hicieron? Siguieron adelante. Se levantaron y gracias Dios por el perdón que tú me has dado. Gracias Señor porque nunca más te acordarás de mis pecados. Gracias porque tú me has liberado del poder, del castigo eterno. Gracias porque ese pecado no me condena. Tú eres más poderoso que ese. Tu amor es mucho más grande que ese pecado. Y sigue para adelante. Entonces para eso pequemos. Pues si usted quiere vivir como un cerdo, si usted quiere vivir comiendo vómito, si usted quiere vivir como un miserable toda su vida, sirviendo a Satanás, hágalo. Le aseguro que usted va a desechar la gracia. Si usted ha entendido que el pecado es su enemigo, si usted ha entendido que el pecado lo lleva a la muerte, a la separación de Dios, si usted ha entendido que el pecado en este mundo lo puede llevar a la enfermedad, a la decepción, a la quiebra, a la ruina, a la desesperanza, a la amargura, al odio, a todo esto, pues siga entonces viviendo en el pecado. Pero si usted ya entendió que eso no es bueno para usted, usted deja eso atrás y comienza a dejar que el poder de Dios, porque usted lo empieza a creer y el poder de Dios cuando usted cree se desata en usted, entonces usted puede ver que eso se va quedando atrás. Morir al pecado significa quedar liberado del pecado. Lea el versículo 7, por favor. Porque el que muere queda liberado del pecado. Recuerde que estamos en 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Ahora lea el 7. Perdón. Porque el que muere queda liberado del pecado. Recuerde que usted no ha muerto físicamente, pero ha muerto al pecado por causa de Cristo en su vida. De que usted ha creído en lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz, porque Dios le dio con el mismo poder que hizo resucitar a Jesús de entre los muertos, lo ha hecho resucitar a usted a una nueva vida. Ese es todo en lo que Él ha hecho. Usted no puede hacer nada, usted no ha hecho nada. Usted no pudo hacer nada por usted mismo. Esto es todo por fe y creo en lo que Dios hizo por mí, porque todo fue hecho por mí. O sea, Dios es Dios, punto. Dios es autoexistente. De Él emanan todas las cosas. Dios no va a dejar de ser Dios solo porque usted no crea. El problema es que si usted no cree, es usted el que va a vivir las consecuencias. Dios sigue siendo Dios. Ahora, ¿por qué Dios se lo dice? Porque Él lo ama y quiere que esté con usted. Quiere que usted esté con Él. ¿Cuándo? Todo el tiempo, por siempre. ¿En dónde? En un sitio preparado, específicamente por Él, donde la maldad deja de existir, ya no está allí, porque Él venció en la cruz. Y hasta cuando sean renovadas todas las cosas, diablo va a estar allí tratando de hacer que usted no crea. Entonces, con ese poder que Dios el Padre hizo resucitar a su Hijo Jesús de entre los muertos, lo ha hecho resucitar a usted a una nueva vida, como dice en el 8 y el 9. Ahora bien, 2 Corintios 6, 8, 9. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, escuche, si usted es capaz de creer que usted fue llevado a la cruz, sí, desde este tiempo a ese tiempo, solo por la fe, porque Él murió una sola vez y por siempre y para todos. Amén. Si usted puede vencer su incredulidad y creer que usted murió con Cristo, confiamos también que viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Ahora, si Cristo no puede morir y yo estoy en Cristo, yo tampoco voy a morir. Amén. Si usted, vuelvo y le insisto, si usted se atreve a vencer su propia incredulidad para creer lo que el Señor le está diciendo ahora, no fijándose en su humanidad débil, sino en su espíritu y el poder de quien lo revela,
el que ha muerto con Cristo ya no muere. Porque la muerte no se enseñoreará más de él. Porque, dice el versículo 10, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. La manera en que usted debe considerarse a usted mismo es la manera en cómo Jesucristo lo hizo. Recuerde la cena del Señor. Pablo lo explicaba allí. Considere el cuerpo de Cristo. Considérese a usted mismo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo usted se considera? Es la manera en cómo Jesucristo lo hizo. Porque eso es lo que enseñan las buenas nuevas o el Evangelio. No es como usted se considere a sí mismo, es conforme al deseo de Dios que usted debe considerarse, y esto es si usted le cree. En la medida en que, ¿y cómo es que usted se va a considerar entonces? Muerto al pecado, porque usted murió en Cristo, pero resucitó en Cristo para vivir la vida de Dios, para Dios. Punto. Entonces, de esa manera es que usted se considera. Pero yo peco, pastor. Considérese como Cristo consideró esto. En la medida en que usted aprenda a mirarse a usted mismo muerto al pecado y comprenda que eso significa una posición de dominio sobre Satanás y sus huestes espirituales, sus estrategias, usted comienza a gobernar no solo sobre su propia vida, es decir, dominio propio, recuerda el fruto del Espíritu, dominio propio o templanza, dominio propio, amén. Usted comienza entonces a gobernar sobre su propia vida. ¿Cómo es esto? Sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre su voluntad. Usted ya no se presta para esto porque usted dice yo ya no soy para esto, amén. Y usted todo el tiempo lo está reafirmando en su vida. Usted comienza a gobernar y eso es gobernar. Sino también comienza a llevarle entonces, cuando usted comprueba esto en su vida, comienza a llevarle este mensaje a los demás para que ellos gocen de la libertad que dice la palabra de Dios. En Juan 8:32, déjeme ponerle un ejemplo. Y algunos pensarán que es que yo me la paso viendo películas, pero hay películas que enseñan mucho. Hay otras películas que realmente no sirven para nada. No me acuerdo el nombre de esta película, pero es una película antigua, o con base en una historia antigua, porque fue un hecho real, y fue con base en una historia antigua, entonces fue ambientada de esa manera, y es sobre un hombre que va a la cárcel y allí se encuentra con otros que están condenados, y en ese entonces pues eran inmisericordias y daban con todo. Bueno, ahora también el hombre es egoísta. Y había un señor que le dieron, iba año tras año, cada tantos años iba a que lo visitara para ver si le daban una libertad condicionada. Y siempre se la negaban, y como a los 40 años, 40 y pico de años o más, pues él ya llevaba 40 y pico de años, o sea, tenía más o menos 70 años, y lo dejaron salir y él en la calle ya no sabía vivir. Y ya estaba anciano, y entonces sencillamente un día decidió quitarse la vida. Aprendió entonces a vivir en un estado, y de ese estado no quiso cambiar, no pudo cambiar, no vio cómo podía encajar en la nueva realidad. Y a muchos cristianos les pasa eso. Simplemente, como están acostumbrados a vivir en el pecado, en ese ambiente, y eso es lo que conocen, y el mundo es lo que enseña, y eso es lo que nos rodea, y prendemos el televisor y estamos viendo pecado, y oímos las noticias y el pecado, y los medios pecado, y las redes sociales pecado, y las revistas pecado, y la música pecado, y todo es pecado, y eso es lo que tenemos, ese es nuestro ambiente. Entonces, cuando Dios nos dice ustedes son victoriosos y pueden dejar el pecado, y ustedes pueden dominar el pecado, es más, algunos piensan que el pecado es amigo. Pero ¿cómo voy a dejar la polochita? ¿O cómo voy a dejar el traguito? ¿O cómo voy a dejar las mujeres si son tan lindas? ¿O cómo voy a dejar esto y lo otro? Ya no conciben siquiera que eso sea pecado. ¿Por qué es pecado? Porque le hace daño a sí mismo, a su propio cuerpo, a su propia alma, a su espíritu. Se deteriora, pierde valores. Ya no hay respeto, pierde todo esto. Amén. Por eso le hace daño. Lo que pasa es que la gente confunde.
Ahora, entonces, volviendo al tema, cuando usted está ya viviendo en este tiempo, en esa nueva vida, impregnado de ella y goza de esa libertad, y usted se da cuenta de, wow, lo que me estaba perdiendo, entonces usted comienza a anunciar la palabra a los demás y a decirle a otros, óyeme. Y por eso es que nos dicen fanáticos, porque no podemos callarnos y todo el tiempo estamos hablando de la Biblia. Pero esa es la verdad de Dios. El problema es que a veces no sabemos cómo simplemente transmitir el mensaje. Juan 8:32 dice, y esto es una realidad si usted lo cree, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjese, ¿libre de qué? ¿Recuerdan la historia de Job? Ok, hablaba de eso el domingo pasado. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mira que la conjugación de los verbos no nos va a hacer libres. No nos está haciendo libres, nos hizo libres. ¿Por qué? Porque Él ató a Satanás. Y el que cree, Satanás no tiene poder sobre el que cree. Amén. Pero hay unos que no creen y siguen peleando con Satanás. ¿Para qué yo tengo que pelear con alguien que ya está derrotado? Yo simplemente actúo. Voy sobre el botín de Satanás. ¿Cuál es el botín de Satanás? Las almas que están atrapadas en el pecado, que no entienden que la verdad de Dios es para que nosotros seamos libres de ese ambiente. Amén. Y Cristo nos hizo libres y por eso es que estamos firmes en esa libertad. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. La fe es un ejercicio, hermanos. Es algo en lo que usted y solo usted debe perseverar y hacer. Y no rogar para que Dios lo haga por usted. Por la sencilla razón de que Él ya lo hizo, para que todos caminemos sobre ese hecho. Amén. Pablo lo dijo de esta manera, 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. 1 Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahora, hay gente que enseña que todos los días tengo que morir al pecado. Cada día muero, eso era lo que él hacía, es decir, cada día confirmaba la verdad de Dios sobre su vida. Esta era su forma de orar, era de dar gracias a Dios por lo que ya sabía que Dios había hecho por él y esperando que Dios lo hiciera. Es decir, cada día Pablo era amenazado de muerte, era humillado, él tenía que lidiar con gente incrédula todo el tiempo, lo rechazaban, lo amenazaban, lo señalaban, etcétera, etcétera. Entonces cada día muero, es decir, cada día, Señor, estoy como tú en la cruz. Hay oraciones de hermanos que son genuinas, que salen de lo profundo de su alma, rogando al Señor que les quite alguna cosa de su carácter, de su personalidad, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo, porque ya se lo quitó. El problema es que usted no lo ha creído. Si lo ha entendido, no lo ha creído. Lo que debe hacer es hablar el lenguaje de Dios sobre su vida, el deseo de Dios sobre su vida. Recuerde Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo de usted, de bienestar, de bondad, de generosidad y no de mal. Y Él ya lo hizo en Jesucristo, él ya diseñó todo para que usted obtenga su bienestar. Ya lo liberó del pecado, eso es su bienestar. Por ejemplo, ¿qué habla usted sobre su propia vida o la de los demás? Hablar u orar conforme a la voluntad de Dios ya hecha en la cruz, ya materializada por Jesucristo en la cruz. Hablar de esto en su vida es hablar lo que se ha entendido. ¿Recuerdan que hablábamos de confesar lo que se cree? Por ejemplo, una persona que se resiente fácilmente dejando que las acciones o las palabras de los demás lo hieran. Esa persona
puede echar más leña a estas heridas, dejando que pensamientos a veces creados por su propia imaginación vengan. A eso le llamamos en Colombia empelicularse. O puede decir una corta oración por esa persona que lo ofendió o que hizo algo contra ella, como lo hizo el Señor Jesús. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? ¿Recuerdan en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo habían maltratado, injuriado, lo habían despojado de todo, lo habían deformado su físico, lo habían escupido, le habían dado de beber vinagre, etcétera, etcétera. O sea, más mal no lo pudieron tratar. A ninguno de nosotros nos han tratado así. Y usted puede hacer esa corta oración: Señor, lo perdono porque no te conoce, no sabe lo que hace. Él está bajo el dominio de Satanás, Señor. Más bien, dame la gracia para hablarle de tu palabra que lo hace libre, que lo libera de ese estado. Señor, no conoce lo que hiciste por él para liberarlo de la maldición, de la maldad que todavía lo controla y es evidente. Y solo ruego que tú le enseñes ese amor liberador para que me pueda salir de esa amargura, para que él pueda salir de esa amargura que lo lleva a herirme. Usted puede hablar eso en vez de ahora me voy a poner en mi posición y ahora me voy a defender y ahora voy a hacer y les voy a hacer sentir. Pues usted no está entendiendo entonces. Porque si en realidad he creído lo que Dios dice, solo piense la razón de por qué Dios nos enseña todo esto. Entonces creo que todo se hace verdad en mí por su poder cuando decido hacer como Él me dice. Y no es que usted se esté metiendo una ideología en su mente, es que usted está creyendo como lo hizo Abraham, contra toda esperanza. ¿Se acuerdan la segunda enseñanza? El ejercicio de la fe es de cada día, porque cada día viene contra usted una prueba diferente. Pablo dijo que moría cada día porque cada día había gente que quería matarlo, que quería herirlo, porque cada día estaba enfrentando falsos hermanos que querían sacarlo del verdadero camino, querían desesperarlo. Y no porque estuviera haciendo el ejercicio de morir al pecado cada día, porque él Pablo entendió que había muerto al pecado por causa de Cristo una vez y para siempre, de la misma manera en que Cristo murió una vez y para siempre venciendo el pecado. Ese es el ejercicio que hacemos en la fe. Amén. Usted o murió una sola vez y para siempre, o va a morir cada día y usted lo que está haciendo es su propio esfuerzo. ¿Cómo usted muere una vez y para siempre? Estableciendo esa verdad, la verdad de Dios que se ha expresado, que está escrita, que hemos hablado aquí. Esa verdad en su vida una vez y para siempre. Métala allí. Morir al pecado no es otra cosa que Cristo murió por la culpa, por la condenación y al castigo del pecado que causaba nuestra separación de Dios y la ira de Dios sobre nosotros por la imputación de nuestros pecados una vez y para siempre. Es decir, Cristo asumió todo. Él fue mi sustituto, mi cordero. Él fue para Abraham el cordero de su hijo, el que reemplazó la muerte de su hijo. Él es ese cordero. Él es el cordero que los redimió de la muerte de los primogénitos en Israel, en Egipto. Él es el que ocupó mi lugar. Él es el cordero perfecto que ocupó mi lugar. Mis pecados fueron imputados en él. Y usted cree una vez y para siempre, y por esa razón es que usted ahora no se deja dominar por el pecado. Usted ahora ha sido puesto en un lugar con el fin de dominar el pecado. Por eso no vaya a Dios para que le quite esto o lo otro, porque eso ya Él lo hizo. Esa es la verdad que Él quiere que sepamos y que todo el mundo sepa y en la cual vivimos siempre. No en condenación, como si nada hubiera hecho Él por nosotros. No tratando de ser perfecto como si la responsabilidad le hubiera sido dada a usted. Recuerde que esto es
por naturaleza, es decir, en la medida en que usted se meta en las profundidades de la palabra de Dios, la coja, el poder de Dios se activa en usted y lo ayuda en su caminar diario. En ese caso, si hubiese sido que le tocara a usted hacer esto, es decir, que usted tenga que combatir el pecado con su propia fuerza, entonces no hubiera sido necesario que Jesús apareciera en la historia de la humanidad, pues cada uno de nosotros entonces tendríamos ese poder y la Biblia sería un perfecto engaño. Pero no solo eso sería lo de menos. Sería que el mundo entonces estaría de otra manera y no como ahora. Por no conocer y creer en esto es que muchos todavía viven una vida triste, con temor permanente, en peleas, en lujuria, en corrupción. Esto es lo que todo hombre necesita saber, porque de esa manera fue que Dios amó al mundo. Ahora, una vez y para siempre, es la verdad de Dios para el que cree. Significa que usted ha sido perdonado. ¿Cuándo? Una vez y para siempre. No va a ser perdonado. Digo esto porque en las congregaciones donde no se enseña la verdad, les dicen a las personas que si pecan luego de haber recibido a Jesucristo en sus vidas, se perderán. Eso trae condenación. Eso trae miedo. Eso trae ansiedad. Desestimula la fe y puede hacer que las personas se aparten de Dios. La Biblia es muy clara. En el Evangelio de Juan también dice, de esta manera fue que amó Dios al mundo. ¿Cómo? Dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ahí no puso ninguna otra condición, sino más bien la única es fe en Él, en lo que Él hizo, punto. No en las obras personales. No es por obras para que nadie se glorifique. O sea, no es porque usted se esfuerce en no hacer nada, porque le aseguro que usted todos los días peca. Todos los días. Por omisión o por pensamiento o por acción. La verdad de Dios, mi querido amigo y hermano, es lo correcto para la humanidad. Y si usted recibe entonces como consecuencia la verdad de Dios por haber creído en Jesús, que no es con base a su debilidad, sino al poder de Dios, entonces el pecado que usted pueda cometer le ha sido perdonado una sola vez y para siempre. Esa es la verdad de Dios, eso es lo correcto de Dios para nosotros. Ahora, pero esta verdad, si usted tiene la suficiente fe para creer que ha sido perdonado aún por el pecado que vaya a cometer, que ni siquiera sabe, entonces esa misma fe la aplica para todo lo que Dios le enseña con el fin de que usted viva en la manera correcta. Es decir, cuando usted comienza a insertar la palabra de Dios, comienza a insertar la verdad, lo correcto, lo que Él estimó para cada hombre. Y cuando usted comienza a aplicarla, entonces usted vive en lo correcto. Amén. Es así de fácil. Mire esta escritura en Romanos capítulo 6. Sigo con el mismo capítulo. Romanos 6, 12 al 14. 12 al 14. Y escuche bien, y entienda a quién le están diciendo que lo puede hacer y a quién le están diciendo que no lo puede hacer. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mire cómo es esto. Si usted empieza por el último, por el 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros es un deseo de Dios, es una orden de Dios, es lo que Dios diseñó, es lo que Dios destinó, que el pecado no se enseñoree de vosotros. Pero, mire el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, pero yo puedo dejarlo que reine.
aún contra el deseo de Dios, que es que no reine. El pecado no debe reinar porque Él lo derrotó en la cruz, pero usted si quiere lo puede dejar reinar. Es lo mismo que pasó en el principio en Génesis. Amén. En Génesis Dios le dijo al hombre, haga esto, esto y esto, y no haga eso. ¿Qué hizo el hombre? Hizo lo que no debía hacer. Pero Dios le dijo, no lo haga. Ahora, ¿Dios lo obligó a que no lo hiciera? No, Dios no lo obliga y Dios no va a obligar a nadie, porque esto es cuestión de fe. Amén. Entonces, no se trata de tampoco ser salvo, siempre salvo, y no se trata tampoco de acolitar el pecado, porque aquí estamos leyendo, no reine pues el pecado. O sea, yo soy el que le doy autoridad. Yo puedo reinar sobre él, no que él me reine. Yo no soy esclavo, él es el siervo. Amén. Yo soy el rey. Yo soy real sacerdocio de Dios. Entonces, se trata de entender y hacer conforme a lo que se entiende. La culpa y la condenación han sido removidas sobre sus vidas, lo que hace que ya no queramos pecar más porque hemos entendido el gran amor de Dios para con nosotros. Uno comienza a descubrir ese amor profundo, ese tierno y poderoso amor de Dios que Él quiere que conozcamos, que en la medida que vamos profundizando en Él, solamente comienza a intensificar esa relación en la medida y que entre más profundo, más unidos, solamente comienza a intensificar esa relación inquebrantable de la cual ya no queremos salir. Eso es lo que va a producir. Porque usted cada vez que entiende más las virtudes, la voluntad de Dios, lo bueno que es para usted, lo agradable que es para usted, lo que le trae como consecuencia, usted quiere más y más estar allí. Y cuando usted quiere esto, entonces usted ya no va a querer vivir otra vez en una condición inconveniente, sino disfrutándola constantemente. Esa condición que me conduce a no dejarme involucrar en otro deseo distinto al del que me amó, que es decir, en libertad, en paz. Esto se llama fidelidad. Yo soy fiel a Dios. Amén. Tal vez alguien no conozca la fidelidad porque toda su vida ha sufrido el efecto contrario, es decir, toda la vida ha sufrido la infidelidad. O ha sido infiel consigo mismo al violar sus propios principios de fidelidad hacia sus seres amados, o ha sido objeto de infidelidad y por eso no valora lo que es correcto. Tal vez alguien no conozca el perdón, porque toda su vida ha sido acusado, maltratado, despreciado, y lo han conducido a pensar que su vida no tiene ningún aspecto que destacar. Por eso no hacen su transición al perdón de corazón. Ese perdón de corazón es el perdón que no vuelve a tener en cuenta la ofensa, aun cuando la recuerda. Solo recuerde algo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Perdón. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Como he dicho muchas veces, creer no es solo oír, es también hacer. Si usted dice que cree en Dios, pero no hace como Dios le dice, usted no conoce a Dios. ¿Y cómo creer en alguien que no conoce? En el Salmo 32, versículos 1 al 2. Salmo 32, 1 al 2. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y este quién era? Era David, y David había pecado. Y él entendió, Señor, tú me has perdonado. Y soy un dichoso, y soy un feliz, porque ahora tú no te acuerdas de eso, tú los borraste. Solo hasta cuando usted entiende y se da cuenta que es libre de la culpa y la condenación, porque Él lo hizo libre,
es que entiende el poder para no permitir que el pecado reine, domine en su cuerpo, ni obedezca a sus malos deseos. Versículo 12 de Romanos 6, Romanos 6, versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Ahora, si yo ya sí que fueron borrados, si yo ya sé y entendí que fueron borrados, porque ellos me tenían dominado y yo caía en ellos, pues ahora yo debo reinar sobre ellos. Note que todo esto consiste en la manera de pensar que usted tiene. Si usted piensa que no es posible dejar de pecar, lo que va a seguir viviendo es condenación, culpa, tormento, preocupación, persecución, ansiedad, depresión. Pero si usted cree, tiene fe en lo que Dios le enseña a través del Espíritu Santo, porque Él tuvo el poder para hacer y es soberano para determinarlo, entonces sus pensamientos deben perseverar no en lo que ve, sino en lo que cree conforme a la verdad de Dios. Y así es que usted puede comenzar a experimentar la verdadera libertad. Ahora bien, recuerde que esto es un camino. Debe recordarlo y cada día hay que caminarlo, sabiendo que cada día trae sus propios retos o afanes. Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado y prosigo a la meta. Prosigo. ¿Cómo? Mirando las cosas de arriba. Y estas son las cosas de arriba. Ahora, si usted cree que porque hoy falló, ya esto lo sacó del camino, pues usted no le está creyendo a Dios sino a Satanás. Cada día trae sus propios retos, cada día trae sus propios afanes. En la perseverancia, en el ejercicio de la fe, es que se van viendo los resultados de la victoria en Cristo. Y por eso usted dice, ya no me dejo dominar del pecado, de Satanás. Mi deseo, hermano, solamente es para este fin de año, y como mi esposa lo decía, que ojalá usted pueda vencer su propia incredulidad. No me importa cuántos años usted lleva de cristiano. Venza su propia incredulidad. Asuma la palabra de Dios como la verdad, como lo correcto, como lo que Dios quiere desde que hizo la creación para nosotros. Apéguese a ella. Usted ya tiene el poder de Cristo en su vida. Es el Espíritu Santo. No deje que Satanás lo saque de esta verdad. No deje que sus emociones se apeguen a las seducciones del diablo. Sea capaz de vivir y verá una vida nueva. Casi que al final de todos los años, cuando nos congregábamos allí en nuestro sitio, yo me atrevía a decir cosas para la iglesia, pero creo que muy poquitos, tal vez, bueno, no voy a decir números, pero no creían a lo que les decía. Y hoy vuelvo y les digo algo para el próximo año. Yo sé que estamos en manos de Dios, pero la palabra es clara. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Claro, estamos viviendo ahí aflicción alrededor nuestra, pero cuando Él dice más confiad, ¿qué está diciendo? Usted no va a pasar por ahí. Si usted cree en lo que yo le digo, no va a pasar por allí. Y cada vez más esto va a aumentar, o sea, va a haber más aflicción. Los científicos no creen realmente en el efecto de la vacuna. La gente cree, muchos creen en que la vacuna va a traer otra vez un estado normal y yo le digo, creo que no. Yo creo que las cosas se van a ir complicando cada vez más, porque creo absolutamente, tengo por cierto que el Señor está próximo a venir. Próximo, muy próximo. Ahora, que va a haber tribulación, gran tribulación, ya la estamos viviendo hace muchos años y cada vez más se aumenta la tribulación. Cada vez más hay más problemas en el mundo, cada vez la economía está más mal, cada vez el sistema de salud está más mal,
Cada vez la educación de los hijos y de nosotros mismos está peor, va en contravía de la voluntad de Dios. Cada vez más las relaciones se están rompiendo porque el corazón, el amor de muchos se está enfriando. Cada vez más la violencia, el rencor, el odio, etcétera, la corrupción sobreabunda. ¿Y eso qué nos dice? Eso nos dice que vamos progresivamente aumentando la aflicción. Pero el Señor dice, más confiad. Mi consejo es, no derrochen, no desperdicien. Hagan como José, sean sabios. José interpretó el sueño que Dios le había dado al rey. Y fíjense que Dios le había hablado al rey, no a José. Pero Dios le interpretó, a José le dijo qué quería decir. Y José fue juicioso y no derrochó. Y José ahorró, guardó 7 años. Porque venían 7 años de extrema pobreza. Yo no estoy decretando esto. Yo solo estoy mirando lo que el Señor dice. Cada vez más el desamor va a avanzar. La indiferencia va a avanzar. Cada vez más la codicia por los bienes terrenales van a avanzar. Eso va a apartar mucha más gente del camino verdadero. Eso va a hacer que la gente se apegue a lo perecedero y no a lo eterno. Cada vez más la Biblia va a ser echada a un lado. Cada vez más va a haber antipatía por escuchar las cosas de Dios y querer escuchar otras cosas. Vele. Que no pase como el Señor ha dicho con las vírgenes, que 5 se fueron a hacer lo que no tenían, lo que no debían, porque debieron haber sido constantes, y no fueron, no les permitieron entrar. Esto va a avanzar, hermanos, pero al que está en Cristo Jesús, todas las cosas serán para bien. Y como dijo David, nada le faltará. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te irá bien. Y lo demás te será añadido. Él no va a dejar que tú padezcas. En eso consiste la gracia. Mi hermano, si es o no es el tiempo de la gran tribulación, sepa usted esto, a usted no le va a pasar nada si usted está realmente en el camino correcto, si usted está gozando de la libertad que Cristo le dio. El próximo domingo, con el favor de Dios, el domingo 3 de enero, celebraremos la cena del Señor por primera vez en la manera virtual. Tenga a disposición un juguito de uva y un pan. Y como les dije, no importa la calidad de los elementos que usted vaya a usar, porque lo que realmente importa es el significado de los símbolos. No deje que nada ni nadie lo aparte de la verdad de Dios. Sepa y conozca lo que cree. Vamos a orar. Y como siempre, si usted tiene alguna inquietud, si quiere hablar cualquier cosa, si quiere que lo llamemos, escríbanos por favor al correo que aparece en la pantalla. Y en lo posible, en la medida que Dios nos lo permita, le contestaremos. Padre, gracias Señor, porque muchas cosas hemos aprendido en este tiempo y muchos, Señor, han sacado provecho, pero infortunadamente muchos no. Muchos solo esperaron el momento, la oportunidad para seguir en lo que estaban. Tú dijiste en tu palabra que ese día, Señor, muchos se encontrarían celebrando en fiestas, divirtiéndose, Señor, gozando los placeres de este mundo, como en los tiempos de Noé. Y repentinamente vino, Señor, tu juicio sobre la tierra, y la mayoría se perdieron. Padre, yo ruego, Señor, para que los que escuchan este mensaje, no porque me oigan a mí, sino porque tú les estás hablando, Papito Dios, ellos puedan recibir la libertad de tu palabra, de tu verdad.
Que ellos sean, Señor, movidos por fe y para fe. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Esa es mi oración para el año que viene y en este momento para los que oyen. Abre su entendimiento, Padre mío, y que tu palabra de verdad dé el fruto esperado por ti. En Cristo Jesús, Señor, todo esto, Señor, lo pido para tu gloria, para tu honra, porque tú eres el único y soberano Dios del universo. Y gracias, Padre, porque un día, Señor, cercano estaremos por siempre contigo. Amén y amén.